si os parece. Continuamos con la siguiente ponencia, en este caso a cargo de dos doctoras, la doctora Elvira Maeso González, es doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad de Málaga, donde ejerce como profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, concretamente en el Departamento de Economía y Administración de Empresas, área de organización, y además es responsable del grupo de investigación SJ424, que bueno, nos dice más por el nombre que por esta terminología, ¿no? Es gestión del trabajo y el transporte de la misma universidad. Además, fue directora durante más de una década, de 2004 a 2015, de la Cátedra de Gestión del Transporte, una cátedra institucional de la Universidad de Málaga. En su bagaje profesional figuran cargos tan destacados como vicepresidenta del Consejo de Administración de la empresa malagueña de transportes de Málaga, teniente alcalde delegada del área de movilidad y transporte en el Ayuntamiento de Málaga entre 2015 y 2019, entre otros. En su actividad investigadora, pues destaca la profusión de contratos, convenios, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, fundamentalmente relacionados con el transporte. Y fue presidenta del comité de organización de un reputado Congreso de Ingeniería de Organización celebrado en Málaga en el año 2014. En la actualidad es miembro de distintas asociaciones científicas, profesionales, como Adingor o el Foro de Ingeniería de los Transportes, entre otras. Por su parte, la doctora María Isabel Olmo Sánchez es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y doctora por la Universidad de Málaga. Su tesis se dedicó a la perspectiva de género en el análisis de la movilidad y el transporte, una aproximación cuantitativa, título que adelanta la afinidad temática de sus investigaciones con algunas de las cuestiones que se tratarán esta tarde. Actualmente es profesora asociada en la Universidad de Málaga, miembro del grupo de investigación ya citado, Gestión del Trabajo y del Transporte. Cuenta con una carrera profesional de más de 20 años en diferentes empresas de ingeniería, con gran experiencia tanto en la dirección como en ejecución de proyectos. Una vocación que mantiene vigente en el ejercicio libre de la profesión y colaboración con el ya citado grupo de investigación, así como con la cátedra de gestión del transporte de la Universidad de Málaga. Estudios, concretamente, que profundizan en modelos aplicados al transporte teniendo en cuenta su perspectiva social y fundamentalmente la componente de género. La doctora Olmo es autora y coautora de numerosos artículos, trabajos relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Conjuntamente, las doctoras Maeso y Olmo pronunciarán la ponencia Movilidad con perspectiva de género. Cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a compartir la pantalla. Compartir. Buenas tardes, soy María Isabel Olmo Sánchez y voy a comenzar con la primera parte de nuestra intervención, en la que ponemos el foco en una realidad muy a tener en cuenta en esta movilidad en transformación que estamos viviendo y que es objeto de este ciclo de conferencias. En primer lugar, queremos darle las gracias a la Cátedra Demetrio Ríos de la Universidad de Valencia por su invitación a participar en este día donde se trata la movilidad como derecho. Concretamente, nosotras nos centraremos en el análisis de la perspectiva de género en la movilidad, área en la que hemos dedicado, como han comentado previamente, gran parte de nuestra actividad investigadora.
A lo largo de los años y basándonos tanto en datos como en estudios de movilidad hemos podido constatar cómo el tener en cuenta la perspectiva de género es fundamental a la hora de garantizar la equidad de las personas en el acceso a bienes y servicios. De hecho, este acceso debe quedar garantizado mediante la adecuada planificación de políticas de transporte y movilidad, en las cuales la perspectiva de género debe constituir una de las piedras angulares. Así, con la incorporación de la perspectiva de género a estos estudios de movilidad, pretendemos, por un lado, evitar la creación de barreras y desigualdades para las mujeres y, por otro lado, tender hacia un uso más sostenible de los modos de transporte. Pero de todos es sabido que este panorama en cuanto a movilidad y sobre todo a movilidad urbana ha cambiado poderosamente en los últimos tiempos debido, por un lado, a la irrupción de nuevos modos de desplazamiento, vehículos compartidos, vehículos de movilidad personal y, sobre todo, por la crisis originada por la pandemia de la COVID-19, con siguientes restricciones de movilidad y modificaciones en los usos y modos de transporte elegidos. De hecho, aunque los principales focos de expansión del coronavirus son el ocio nocturno y las reuniones familiares, el miedo al transporte público está presente entre todos los ciudadanos que continúan sin usar masivamente metros, autobuses o trenes, ya sea por el miedo al contagio, la menor actividad socioeconómica o el uso de modos de desplazamiento alternativos, como hemos visto previamente. Así, los efectos derivados de esta situación pueden agravar la vulnerabilidad de ciertos grupos de población que hemos detectado en estudios previos. En este contexto, el análisis con perspectiva de género de la movilidad en transformación cobra un gran interés. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen los estudios anteriores sobre el tema? En esta primera parte de nuestra intervención exponemos las conclusiones más relevantes obtenidas a partir del estudio de las diferencias de género en los desplazamientos de hombres y mujeres en Andalucía. En nuestro estudio, concretamente, vamos a analizar las diferencias de género en cuanto al número de viajes, motivos de los mismos, el modo de transporte seleccionado y distancia y tiempos recorridos. Además, las relacionaremos con una serie de variables socioeconómicas de interés, que podrían ser pues, la edad, el nivel de estudios, la situación laboral, etc. Tras el análisis efectuado, llegábamos a una serie de conclusiones en las que se constataba en qué medida los distintos roles asignados a hombres y mujeres afectaban a su movilidad. En primer lugar, comenzaremos analizando el número de viajes que realizan hombres y mujeres y vamos a relacionarlos con la edad de los individuos. Así podemos comprobar cómo las mujeres en general van a hacer un mayor número de viajes por todas las causas. En principio no vamos a detenernos en las causas que van a originar los viajes. Y además vamos a ver cómo esta movilidad se ve acentuado entre la brecha de edad comprendida entre los 30 y los 40 años, donde las diferencias la movilidad masculina son máximas. También hemos comprobado cómo a partir de los 50 años disminuyen tanto los desplazamientos masculinos como los femeninos, pero además a partir de la edad los hombres van a realizar ya un mayor número de viajes. A partir de la edad de jubilación, los 65-67 años, cuando observamos cómo el número de desplazamientos femeninos van a tender a acercarse. El análisis de la movilidad de las personas es muy importante ver el número de viajes, pero también lo es incluso más ver los motivos que generen el viaje. Para ello hemos considerado 4 categorías de viajes que vemos aquí reflejados: trabajo, estudios, responsabilidades domésticas y ocio. Dentro de la categoría de responsabilidades domésticas hemos englobado actividades tan variadas como las compras, temas médicos, acompañamiento a menores o a personas mayores, visitas a amigos y familiares, etc. En primer lugar, observamos cómo el mayor volumen de viajes protagonizados tanto por hombres como mujeres configuran las responsabilidades domésticas, seguidas del trabajo y, por último, del ocio. Como vemos, en la categoría de estudio el número de desplazamientos es muy inferior al resto de categorías, y esto es debido a que la encuesta en la cual pasamos nuestros estudios contemplaban los desplazamientos de personas a partir de los 16 años, por lo cual los viajes por estudios quedaban muy diluidos y no los consideramos oportuno incluirlos. En la columna de la derecha hemos destacado las brechas de género, que no es otra cosa que las diferencias de género en cuanto al número de viajes en cada una de las categorías de motivos entre hombres y mujeres.
Cuando la brecha de género es negativa, nos va a decir que los hombres van a realizar más que las mujeres por este motivo en concreto, mientras que brechas de género positivas nos van a indicar una mayor presencia de viajes femeninos. Como puede apreciarse en la categoría de responsabilidades domésticas, la brecha de género es positiva, indicando el mayor número de viajes realizados por mujeres, mientras que en las categorías de trabajo y ocio la brecha de género será negativa. Vamos a centrarnos en nuestro estudio fundamentalmente en dos categorías de viajes, que van a ser los viajes motivados por trabajo, donde la brecha de género es negativa, como vemos, y en los viajes motivados por responsabilidades domésticas, donde la brecha de género es positiva. Y vamos a relacionarlo con una serie de variables socioeconómicas de interés, como son la edad, el nivel de estudio y el estado civil. Tras el análisis comprobamos cómo las responsabilidades domésticas y familiares son las que van a provocar las mayores diferencias de género en la movilidad. Así, en viajes por trabajo, observamos cómo las brechas de género van a aumentar con la edad, van a aumentar entre los casados, con una diferencia sustancial con respecto a los no casados, y van a aumentar entre las personas con un menor nivel educativo. De hecho, en las personas con estudios universitarios la brecha de género se reduce sustancialmente. En viajes por responsabilidades domésticas, las brechas de género de carácter positivo, como hemos visto previamente, se incrementan entre aquellas personas menores de 50 años, destacando sobre todo la brecha de edad entre los 30 y 40 años, donde vimos que las mujeres realizaban un mayor número de viajes, entre las personas casadas y, por supuesto, va a ser independiente, es decir, la brecha de género va a ser positiva y superior a incluso a 20 puntos, independientemente del nivel educativo alcanzado. A ver otras variables, y sin detenernos demasiado, socioeconómicas, vamos a ver que las menores brechas de género en viajes laborales se van a dar entre las familias de menor renta, y las menores brechas de género, sin embargo, en viajes por responsabilidades domésticas se darán entre las familias de mayor renta, por el menor número de viajes por estos motivos que realizan. En cuanto a la tipología de municipio, da igual el motivo que genere el viaje, que las diferencias de género van a aumentar al disminuir el tamaño de la localidad de procedencia. El siguiente bloque de nuestro análisis corresponde al análisis de los patrones temporales de los desplazamientos. Este estudio, de hecho, se ha confirmado como de gran importancia en la identificación de variables explicativas del diferente comportamiento de hombres y mujeres en su movilidad. Así, cuando observamos las distancias recorridas por hombres en azul y por mujeres en rojo, podemos observar que las distancias recorridas en los viajes laborales son muy superiores a las distancias recorridas en viajes motivados por otras razones. Además, tanto en viajes laborales como en viajes no laborales, podemos observar cómo los hombres van a recorrer una mayor distancia. Cuando analizamos el tiempo invertido, podemos observar que igualmente los hombres van a invertir un mayor tiempo en desplazamientos que las mujeres. Si bien la diferencia de género, la diferencia de tiempo invertido entre hombres y mujeres no difiere tanto como veíamos previamente en las distancias. Esto nos va a indicar que se van a mover a velocidades distintas con un probable diferente uso modal que vamos a constatar en la siguiente diapositiva. Como comprobamos, la elección del modo de transporte manifiesta fundamentalmente, también es muy importante, al ver las diferencias existentes en los patrones de movilidad femenino y masculino. La revisión de la literatura y los datos analizados nos van a corroborar que las mujeres son las protagonistas de los viajes tanto en transporte público como en modo no motorizado, fundamentalmente el transporte a pie, caminando. Aunque, no obstante, entre los andaluces la opción mayoritaria de transporte va a ser el privado. Por otro lado, cuando examinamos las brechas de género, observamos que las mujeres van a ser protagonistas indiscutibles del transporte público en Andalucía. Así, al relacionar la elección modal de mujeres y hombres con otras variables socioeconómicas, encontramos que el hombre es mucho menos sensible a factores externos y, en general, va a ser más proclive al uso del vehículo privado, independientemente de otros condicionantes. En la mujer, sin embargo, las responsabilidades domésticas y familiares son factores que hacen que se decanten por la opción privada, estableciendo patrones de viajes más similares a los masculinos. Vamos a verlo en la siguiente
diapositiva, en la cual hemos reflejado la elección modal de mujeres en trazo discontinuo y hombres en trazo discontinuo, transporte privado, color rojo, transporte no motorizado, es decir, a pie o en bicicleta, en verde, y en transporte público en azul. Del análisis de esta figura vemos rápidamente cómo los niveles de mayor uso del vehículo privado por parte de ambos sexos se encuentran entre las edades comprendidas entre los 30 y 50 años, coincidiendo con la etapa de crianza de los hijos y las mayores responsabilidades domésticas. Por otro lado, vemos como a partir de los 50 años las mujeres optan en mayor medida por el transporte no motorizado, fundamentalmente, como hemos dicho, caminando, que suponen más del 50% de sus viajes. Por último, el transporte público elegido mayoritariamente por mujeres, como vemos, van a optar por él fundamentalmente las menores de 30 y las mayores de 50 años. Al relacionar la elección modal con otras variables socioeconómicas, hemos visto que en las mujeres el mayor nivel educativo implicará un mayor uso del transporte privado en detrimento del transporte no motorizado, porque además, como vemos, el transporte público se mantenía constante en torno al 8% independientemente del nivel educativo alcanzado. También apreciamos como entre las mujeres y hombres ocupados el uso prioritario es el del transporte privado y en las mujeres ocupadas también van a hacer un mayor uso del transporte público, mientras que entre los desempleados observamos un mayor crecimiento del transporte no motorizado. En la elección modal, en función de la tipología del municipio, observamos como un creciente uso del transporte privado al aumentar el tamaño del municipio. Para finalizar mi parte de la intervención, voy a comentar una serie de conclusiones a las que llegamos, como que las mujeres presentan una mayor movilidad, un mayor número, versión de los motivos de viaje, causada por la cadena de tareas que realizan cotidianamente debido a su doble jornada laboral y familiar. Así, las responsabilidades domésticas tienen un gran peso en la movilidad femenina, independientemente de su situación educativa, laboral, familiar o de residencia, y suponen un aumento en las brechas de género, cualquiera que sea el motivo que genere el viaje. Independientemente del género, como hemos visto, las mayores distancias de viaje son las motivadas por trabajo, mientras que los viajes no laborales se desarrollan en un entorno mucho más cercano al hogar. Por último, las distancias recorridas y el tiempo empleado, como hemos visto, son variables clave en el estudio de las relaciones entre la responsabilidad doméstica de la mujer y su situación laboral. Así, aunque para hombres y mujeres el vehículo privado es la opción mayoritaria de transporte, ellas presentan un patrón de movilidad más sostenible que los hombres, quienes, independientemente de sus condicionantes personales, sociales y económicos, van a optar en mayor medida por los medios privados. A continuación, vamos a dar paso a la doctora Elvira Maeso, quien nos va a hablar sobre los efectos del COVID en la movilidad. Muy bien, pues muchas gracias. Una vez analizadas las diferencias de género en la movilidad, nos planteamos cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la movilidad en general y en concreto a la movilidad de mujeres. El impacto del coronavirus está siendo demoledor, está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y su impacto en concreto en la movilidad ha provocado un desplome espectacular. En la gráfica vemos los datos de la movilidad de la población en Andalucía a partir de marzo y en comparación con datos del mes de noviembre del año anterior, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística por su proyecto Data COVID a partir de los datos de los teléfonos móviles de la población, y vemos cómo en marzo hay una caída brutal que empieza a recuperarse tímidamente a partir de mayo. Desgraciadamente, este proyecto Data COVID no proporciona datos más allá del estado de alarma, no podemos seguir analizándolo, y tampoco proporciona información sobre las características de las personas analizadas, como género, edad, motivo de los desplazamientos, que nos hubiera sido muy útiles para compararlos con toda la información y los análisis realizados previamente.
Los efectos del coronavirus en la movilidad han venido provocados principalmente pues, por el confinamiento, propiamente dicho, también por las restricciones de movilidad y por el aumento del teletrabajo, que han influido de diferentes maneras, en algunas ocasiones, de forma paradójica, en la movilidad diaria. Así, por un lado, aunque hemos visto que ha habido una reducción del uso de los vehículos privados, principalmente en las ciudades, esta caída es de un 25% según la Asociación de Empresas de Estacionamiento y de Parking de Andalucía, y aunque se ha visto una reducción del uso de estos vehículos, en cuanto a la proporción del uso de este modo de transporte con respecto al transporte público, se ha producido un incremento. Esto principalmente pues, por las mejores condiciones de menor riesgo de transmisión del vehículo privado. Por otra parte, se ha comprobado un aumento del uso de la bicicleta, llegando a agotar los stocks de las tiendas, y también hemos visto un gran aumento de los desplazamientos a pie, por un lado por la mayor seguridad, por menor exposición al contagio y también por las necesidades de actividad física y de actividades al aire libre de la propia población. Como consecuencia, se han producido una variación en el número en las distancias de los viajes recorridos realizados por la población, así como en el origen y destino de los mismos, que ha pasado a ser intrabarrios, anterior a los barrios de la residencia de las personas. Todos estamos de acuerdo en que el transporte público ha sido el gran damnificado. Si vemos en la gráfica la caída de más del 90% de la demanda de transporte en marzo. Estos datos son proporcionados por la empresa Moovit, una empresa de movilidad como servicio, y aunque ha ido aumentando la demanda de transporte público, aún a día de hoy estamos a niveles del 50% de la demanda previa a la pandemia. Por otra parte, bueno, sobre las características nuevamente, los datos proporcionados no nos permiten profundizar sobre las características de las personas que hacen uso del transporte público ni los motivos que hacen que opten por el transporte público, lo cual sería muy útil para su análisis. Como hemos visto, la preocupación por el riesgo de contagio está modificando los hábitos de consumo y está propiciando el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte y digitalización, como el aumento del uso de vehículos de movilidad personal, el aumento del uso de vehículos compartidos y con innovaciones como sistemas de entrega a domicilio, como el que recogemos aquí, que proporciona la empresa Amazon, con nuevo desarrollo de tecnologías para gestionar la movilidad y hacerla más accesible y segura, evitando colas, aglomeraciones, el contacto físico, por ejemplo, con los medios de pago, mediante el pago por el móvil. Y como recogemos de Tobias Fisic, el director general de Local Mobility Group de España, la crisis nos está haciendo reír a todos, es un momento disruptivo y aunque la movilidad no cambiará de un día para otro, será la misma después de la pandemia. Una vez analizado los efectos del COVID en la movilidad en general, nos planteamos qué pasa, cuáles son los efectos en concreto en la movilidad de las mujeres. La pandemia, la crisis del coronavirus y las medidas para su contención tienen graves repercusiones sociales y económicas que afectan de manera diferente a la movilidad según el género. En concreto, podemos señalar como más relevantes para la movilidad femenina, pues la mayor obligatoriedad al desplazamiento de las mismas, su mayor protagonismo en sectores que obligan a su presencialidad en el puesto de trabajo, como son su mayor pertenencia a sectores como el de cuidado, con porcentajes mayores del 70% con respecto al hombre, mayor presencia en el sector sanitario, de la limpieza o del comercio. También una mayor obligatoriedad al desplazamiento por su mayor dificultad de acceso a Internet y a dispositivos electrónicos que impiden el teletrabajo, en pertenecer a hogares vulnerables en muchos casos o con empleos precarios o en la economía informal. Otro de los efectos es que disponen
tienen un menor tiempo disponible para los trayectos, ya que a las dificultades habituales de conciliación y falta de corresponsabilidad se suman actividades extraordinarias como estudio en casa de los hijos o la necesidad de cuidado de las personas mayores. Especialmente afectadas son las familias monoparentales, encabezadas en 8 de cada 10 casos por mujeres. También otro de los efectos es una menor capacidad económica para el transporte. Los trabajos más precarios, en su mayoría protagonizados por mujeres, son los primeros que sufren las consecuencias de las crisis, que provoca la consiguiente pérdida de recursos para poderlo emplear en desplazamientos, lo que provoca una reducción de los trayectos en número y distancia, así como las posibilidades de uso de modos más caros, modos de transporte más caros. Ignorar, por tanto, el diferente impacto de la crisis del coronavirus en mujeres y hombres agravará las desigualdades ya constatadas en movilidad. Por tanto, creemos que es necesario tener en cuenta las diferencias de género en el estudio y diseño de la movilidad, definiendo estrategias y medidas específicas que eviten la creación de barreras y desigualdades para las mujeres y que logre una movilidad sostenible y segura, siempre y especialmente en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. A continuación planteamos algunas estrategias que consideramos importantes. En primer lugar, hemos visto la ausencia de datos en muchos casos. Realizar análisis e investigación teniendo en cuenta el género, desagregando datos y obteniendo conclusiones respecto a la afección del coronavirus u otras crisis o la introducción de nuevos modos de transporte por género que ayuden a identificar posibles medidas para mejorar esta movilidad en transformación. Otra estrategia, tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño de políticas de movilidad, que consideren los distintos patrones de movilidad y las posibilidades reales de uso de los nuevos modos de transporte. Fomentar horarios flexibles, el teletrabajo, así como la planificación horaria de entrada y salida que eviten aglomeraciones. Implantar mecanismos de corresponsabilidad de todos los ámbitos, administraciones, empresas y hogares, que les permita a las mujeres una mayor libertad en su elección de modo de transporte. Articular medidas para abordar la brecha digital, proporcionando a las mujeres el acceso a las tecnologías de la comunicación que les permita el desarrollo del teletrabajo, evitando tomar medidas que amplíen las desigualdades ya existentes. Fomentar el uso de la tecnología para programar la movilidad, útil para reducir el miedo e impulsar un uso racional del transporte, fundamental para la movilidad multipropósito eminentemente femenina, para encontrar rutas óptimas y sugerir alternativas de viaje, evitando la sobreocupación, para realizar pagos seguros sin contacto, facilitar el uso de vehículos de movilidad personal compartido, etcétera. Redistribuir el espacio público para priorizar la movilidad activa, dotándola del espacio necesario y suficiente que asegure la distancia para que las mujeres usuarias habituales se sientan seguras y puedan captar potenciales usuarios masculinos. Limitar el número de carriles de vehículo privado, así como también la velocidad y los aparcamientos, planificando óptimamente la dirección de estos tráficos de vehículo privado en los trayectos más largos, así como planificando una correcta red de distribución de combustibles alternativos. Mejorar la seguridad del transporte público para restaurar la confianza en el mismo, haciendo que tengan unos carriles exclusivos, que aseguren una mayor velocidad comercial para disminuir el tiempo de exposición al contagio, lo hagan más eficaces, donde haya una regulación de las horas punta, un aumento del número de autobuses también en estas horas punta para evitar aglomeraciones y extremando las medidas de seguridad. Otra estrategia, facilitar la intermodalidad del transporte público con bicicletas o vehículos de movilidad personal. Su adecuada combinación la convierten en una opción viable, sobre todo para las mujeres, en su viaje, para las mujeres, en sus característicos viajes multipropósitos, que pueden minimizar la necesidad de disponer de un vehículo privado, a lo que requieren de espacios específicos que aseguren la velocidad y la fiabilidad del transporte público y, por otra parte, la seguridad vial de los vehículos de movilidad personal y bicicleta. Y, por último, hemos planteado estrategias que faciliten el uso de taxis y servicios de los compartidos como Uber y Cabify o
servicio de gestión a la demanda, de transporte a la demanda, servicio de transporte a la demanda en zonas de baja densidad para los grupos de población más vulnerables, como protagonizados por mujeres en muchos casos. Bien, bueno, pues hemos hecho un barrido de diferentes estrategias que serían recomendables. Y como conclusiones, pues todo apunta a que la movilidad post-COVID será distinta, modificándose el reparto modal debido a que le hemos perdido el miedo, hemos conocido las ventajas del teletrabajo, del estudio no presencial, del comercio electrónico, de las charlas y las conferencias en línea, así como hemos conocido distintas alternativas de movilidad. Por otra parte, que el patrón de movilidad de las mujeres, que muestra que las responsabilidades domésticas imponen importantes limitaciones de tiempo, del tiempo que las lleva a desplazamientos más cortos, a condicionarlas en sus posibles puestos laborales o a la obligatoriedad, en algunos casos, al uso del vehículo privado, y que, sin embargo, estos patrones indican que a medida que estas responsabilidades decrecen, las mujeres son más sensibles y están más abiertas a utilizar modos de transporte sostenibles. Esto independientemente de condicionantes personales, sociales y económicos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este patrón de movilidad. El efecto de la crisis puede aumentar las diferencias de género ya detectadas en la movilidad. Y aunque existe gran cantidad de información que muestra el desplome de la movilidad durante la crisis, la ausencia de datos desagregados por género impiden el estudio y la toma de decisiones más afinadas y, por tanto, más acertadas. Para finalizar, creemos que el análisis desde la perspectiva de género es un elemento de gran importancia en el estudio de la movilidad en transformación que estamos viviendo, siendo el patrón de movilidad femenino elemento clave en el diseño de la movilidad urbana. Muchas gracias y, como no, pues reiterar el agradecimiento tanto de Maribel como en el mío propio a la Cátedra Demetrio Rivas de la Universidad de Valencia por su invitación a que participemos en este interesante ciclo de conferencias sobre movilidad en transformación. Gracias. Bien, muchas gracias, María Elvira, Isabel, Elvira, y gracias desde la Cátedra de Demetrio Ribes a vosotras, a todos los ponentes, y enhorabuena por esta ponencia también, que seguro que da lugar a preguntas, a debate, cuando finalicemos la exposición de las tres. Muy bien. Ahora, es que no... Nada, no os preocupéis. A ver. Ahora. Sí, os comentaba que muchísimas gracias a vosotras desde la Cátedra de Demetrio Ribes, y seguro que al finalizar la última ponencia tenemos pues algunas intervenciones, algunas preguntas por las muchas diapositivas que ofrecen elementos